Era domingo, y la campana de la capilla de la hacienda sonaba con fuerza, llamando a todos, señores y esclavos, a ocupar su lugar en los bancos de madera. En la primera fila, con velo blanco y vestido celeste, se encontraba Isabel, la hija del señor de la hacienda, joven de piel clara, cabellos largos y oscuros, mirada serena y obligada a mantener siempre la compostura. Detrás, casi oculto entre las sombras del último banco, estaba Mateo, un joven esclavo de complexión fuerte, piel morena y ojos profundos que parecían hablar en silencio. El protocolo era claro: los esclavos debían permanecer al fondo, en silencio, sin levantar la vista. Pero aquel día, los ojos de Isabel se desviaron discretamente hacia el rincón oscuro donde Mateo rezaba con los demás. Y allí, en ese cruce prohibido de miradas, nació algo imposible de detener. Fue apenas un instante, el roce de un destino escrito en secreto, pero suficiente para despertar una llama que ninguno de los dos podía apagar. La misa continuaba, con el padre leyendo las escrituras, pero Isabel ya no escuchaba las palabras sagradas. Su corazón latía con fuerza, confundido entre el temor y la emoción. Mateo, con la cabeza inclinada, se permitió apenas una breve osadía: levantar los ojos y buscarla una vez más. Era un gesto peligroso, castigado con dureza si alguien lo notaba. Sin embargo, en esa segunda mirada, hubo algo distinto, una promesa muda, un secreto compartido entre las paredes de aquella capilla. El incienso llenaba el aire, los cánticos resonaban, pero para ellos, el tiempo parecía detenido. No había cadenas, ni diferencias, ni prohibiciones. Solo dos almas que, en medio de la obediencia forzada, descubrían que el amor podía nacer incluso en los lugares más oscuros. Ese primer cruce de miradas no fue casualidad. Era el inicio de una historia peligrosa, un romance imposible que crecería entre la fe y el silencio, bajo la sombra de la capilla. Isabel y Mateo aún no lo sabían, pero aquella mañana marcaría sus vidas para siempre. Quédate hasta el final de esta historia, porque lo que empezó como un simple cruce de miradas se convertirá en un amor prohibido, lleno de secretos, riesgos y sentimientos que desafiarán a toda una época. La misa terminó con el sonido solemne del amén. Los feligreses comenzaron a salir lentamente de la capilla, unos con pasos tranquilos, otros con prisa por volver a las labores de la hacienda. Isabel permaneció sentada por unos segundos más, con el corazón desbocado y las manos entrelazadas sobre su regazo, como intentando disimular la tormenta que llevaba dentro. Sentía todavía el peso de aquella mirada que Mateo le había devuelto, y aunque nadie más lo había notado, ella sabía que algo había cambiado para siempre. Mateo, en cambio, se levantó junto a los otros esclavos, cabizbajo, aparentando obediencia y respeto. Caminó hacia la puerta, pero no pudo evitar girar el rostro apenas un instante. La vio aún sentada, con su velo blanco cayendo sobre los hombros, tan serena y distante como debía parecer, pero con un brillo en los ojos que le confirmó que ella también había sentido lo mismo. Fue una chispa fugaz, pero suficiente para grabarse en su memoria como un fuego eterno. Al salir de la capilla, Mateo respiró hondo el aire caliente del mediodía. Sabía que estaba jugando con fuego. Un esclavo no debía mirar así a la hija de su señor, mucho menos dejarse atrapar por el dulce veneno del deseo. Las consecuencias podían ser terribles: azotes, humillación, hasta la muerte. Pero dentro de su pecho algo más fuerte que el miedo empezaba a crecer. No era rebeldía ni insensatez. Era amor, aunque todavía se negara a nombrarlo. Isabel, por su parte, regresó al caserón junto a su madre. Caminaba en silencio, pero su mente estaba lejos de las palabras de la señora. Recordaba con detalle cada segundo: el momento en que levantó los ojos, el instante en que encontró los de él, el calor inexplicable que recorrió su cuerpo. Se reprochaba a sí misma: ¿cómo puedo sentir esto? ¿Cómo puedo dejar que mi corazón se incline hacia un esclavo? Pero al mismo tiempo, en su interior, una voz más suave respondía: no es pecado mirar lo que es puro, y su mirada fue pura. Las horas pasaron, y la hacienda retomó su ritmo habitual. Los esclavos trabajaban en los campos de caña bajo el sol ardiente, y los señores se resguardaban en la sombra de los corredores. Pero aquella noche, cuando el silencio cayó sobre la casa y solo se escuchaba el canto lejano de los grillos, Isabel abrió la ventana de su cuarto y dejó que la brisa nocturna la acariciara. Cerró los ojos y lo vio a él, de nuevo, como si estuviera frente a ella. Se preguntó si en ese mismo instante, bajo el techo humilde de su choza, Mateo también pensaba en ella. Y sí, él pensaba. Acostado sobre la paja, exhausto del trabajo del día, Mateo cerró los ojos y revivió la misa, la capilla, la mirada.
Se juró a sí mismo que no volvería a buscarla, que debía protegerla y protegerse. Pero su corazón lo traicionaba. Cada latido repetía su nombre en silencio. Así comenzó un juego peligroso, hecho de silencios compartidos, de miradas robadas y de pensamientos prohibidos. Ninguno de los dos lo sabía, pero el destino ya había trazado su camino. Lo que había nacido en la capilla no podría apagarse. La semana siguiente, el aire de la hacienda parecía más pesado que nunca. María Clara, con su vestido claro y su velo de encaje, acudía cada mañana a la capilla para sus oraciones, pero sus pensamientos ya no pertenecían enteramente a Dios. La imagen de Joao, el joven esclavo de mirada profunda, se había grabado en su memoria con una fuerza imposible de ignorar. Aquella tarde, tras la misa obligatoria, mientras los demás esclavos regresaban a sus labores y los señores se dispersaban entre conversaciones triviales, María Clara se retrasó unos pasos. Fingió olvidar su rosario en el banco delantero, pero en realidad estaba esperando. Joao, que había sentido su mirada durante toda la ceremonia, comprendió la señal y permaneció cerca, fingiendo también buscar algo en el suelo de piedra de la capilla. Las sombras comenzaban a alargarse con la caída del sol, llenando el lugar de un silencio espeso. El corazón de María Clara latía con fuerza mientras caminaba hacia la puerta lateral de la capilla, donde la penumbra ofrecía refugio. Joao la siguió, con paso inseguro pero decidido. María Clara, susurró, como si temiera que el aire mismo lo delatara. Ella se volvió, sus ojos brillando como dos luceros atrapados en la noche. No hubo palabras de inicio, solo la verdad cruda en sus miradas, la certeza de un amor prohibido, condenado desde su origen. No deberíamos, murmuró ella, con voz temblorosa, pero sus pasos no retrocedieron. Joao alzó la mano, temiendo tocarla, temiendo romper el delicado velo de silencio que los cubría. Finalmente, sus dedos rozaron los de ella, y en ese mínimo gesto había más confesión que en 1000 palabras. El eco de las campanas rompió el instante, recordándoles que no estaban solos, que el mundo alrededor nunca permitiría aquel sentimiento. Sin embargo, en lo más profundo de sus almas, ambos sabían que algo había sido sellado en ese momento. Una confesión muda, un pacto secreto bajo las sombras de la capilla. La capilla, iluminada apenas por la luz de los cirios, se convirtió en testigo de un segundo encuentro. Era domingo, y los hacendados habían acudido a la misa mayor. Joao estaba en el fondo, como siempre, con la cabeza baja, mientras el padre Miguel leía las escrituras en voz monótona. María Clara, sentada en el primer banco, no podía evitar girar levemente su rostro hacia atrás. Su mirada buscaba, ansiosa, aquel rostro moreno que le robaba la paz y el sueño. Durante la comunión, un instante fugaz les unió de nuevo. Cuando María Clara regresaba a su asiento, su velo rozó la mano de Joao, y el contacto, aunque breve, encendió un fuego que ninguno de los dos podía apagar. Esa tarde, cuando la capilla quedó vacía, María Clara permaneció rezando. O al menos fingía hacerlo. Joao, encargado de apagar las velas y cerrar las puertas, se acercó al altar. El silencio se volvió denso, como si cada piedra del templo contuviera la respiración. Señorita María Clara, su voz era apenas un susurro. No puedo seguir callando. Ella lo miró, con lágrimas retenidas en los ojos. Sabía que cualquier palabra podía condenarlos, pero el corazón le pedía otra cosa. Joao, dijo finalmente, su voz quebrada, lo que siento me asusta, pero me da vida. Él dio un paso hacia ella, y en medio de aquel altar, en el mismo lugar donde los rezos ascendían al cielo, sus corazones comenzaron a hablar un lenguaje que ningún amo ni sacerdote podría entender. Un amor nacido en la oscuridad de la esclavitud, pero tan puro como la llama que ardía en cada cirio. El murmullo de sus voces se mezcló con el eco de la capilla. Promesas mudas, temores compartidos, un secreto que crecía como una semilla en tierra prohibida. Afuera, el mundo seguía igual, rígido, injusto, cruel. Pero dentro de esas paredes, por un instante, ambos fueron libres. La luna llena bañaba la hacienda con una luz plateada que parecía vigilar cada rincón. El silencio de la noche solo era interrumpido por el canto de los grillos y el crujir lejano de los árboles movidos por el viento. Joao, después de un día agotador en el campo, no conseguía conciliar el sueño. El recuerdo de la confesión en la capilla lo perseguía como un fuego secreto que ardía en su pecho. Decidió salir discretamente hacia el pequeño jardín detrás de las cocinas. Allí, entre jazmines y sombras, encontró a María Clara. Ella lo esperaba,
envuelta en un chal blanco que resplandecía bajo la luna como si fuera parte del cielo mismo. «Sabía que vendrías», susurró ella, con una sonrisa leve. Joao bajó la cabeza, temiendo que hasta las estrellas pudieran delatar lo que sentía. Pero cuando la miró de nuevo, comprendió que era imposible resistirse. «Señorita, si alguien nos descubre, todo terminará en desgracia», dijo con voz grave. María Clara dio un paso hacia él, acercándose lo suficiente para que su perfume floral lo envolviera. «Ya no puedo retroceder, Joao. Mi corazón late contigo, aunque el mundo entero me condene». El esclavo sintió un nudo en la garganta. Todo su ser quería protegerla, pero también necesitaba de ella para seguir respirando. «María Clara, yo no soy digno de tu amor. Soy solo un hombre marcado por cadenas». Ella lo interrumpió con firmeza. «No digas eso. Las cadenas están en los ojos de quienes quieren esclavizarte, no en tu alma. Y es tu alma la que yo amo». Las palabras de la joven rompieron las murallas que Joao había levantado para protegerse. Por primera vez, se permitió soñar sin miedo. Un silencio profundo los envolvió, roto únicamente por el sonido del viento. Entonces, en un impulso inevitable, Joao tomó la mano de María Clara. Sus dedos se entrelazaron como dos raíces buscando fuerza en la tierra. «Prométeme que, pase lo que pase, no dejaremos que nos separen», pidió él, con los ojos brillantes. Ella asintió, con lágrimas contenidas. «Lo prometo. Nuestro secreto vivirá en las sombras, pero también en cada mirada, en cada suspiro, en cada noche como esta». De pronto, un ruido lejano lo sobresaltó, pasos pesados que se acercaban. Joao soltó su mano de inmediato y retrocedió. El miedo les atravesó la piel como una lanza. «Debes volver antes de que alguien te vea», dijo ella apresuradamente. Joao asintió y, antes de desaparecer en la oscuridad, susurró: «Aunque la noche intente ocultarnos, mi amor por ti brillará más que la luna». María Clara quedó inmóvil en el jardín, con el corazón latiendo desbocado. Sabía que cada encuentro aumentaba el riesgo, pero también confirmaba que ese amor era más fuerte que cualquier prohibición. Esa noche, entre susurros y miedos, se selló un pacto silencioso, el de dos almas que eligieron amarse en la clandestinidad, desafiando el destino que otros habían escrito para ellos. La campana de la capilla volvió a sonar aquella tarde, llamando a todos a la misa obligatoria. El aire olía a incienso, y el murmullo de los feligreses llenaba el recinto. María Clara se sentó en el mismo banco de siempre, con su velo de encaje cubriéndole los cabellos dorados. Su corazón latía con un ritmo distinto, más fuerte, más ansioso. Desde hacía semanas, no podía evitar esperar aquellos momentos, porque sabía que, entre las sombras del fondo de la iglesia, Juan estaría allí. Juan entró con los demás esclavos, su andar humilde, la mirada baja. Pero en cuanto la multitud se acomodó y el sacerdote comenzó la lectura de los salmos, sus ojos se elevaron discretamente hacia el banco delantero. Y allí estaba ella. Sus miradas se encontraron por apenas unos segundos, pero ese cruce bastó para encender en ambos un fuego prohibido. Esa tarde, algo distinto sucedió. El padre Miguel pidió a todos que se acercaran al altar para recibir la bendición, y en la confusión de movimientos, María Clara dejó caer su pañuelo bordado. Juan, que estaba cerca, se adelantó con rapidez. Nadie reparó en aquel gesto, pero sus manos se rozaron al recogerlo. El contacto fue breve, casi invisible, pero para ellos fue como un sacramento oculto, un voto silencioso que unía sus almas. La joven volvió a su asiento, intentando controlar el temblor de sus dedos. Sabía que jugaba con el peligro, que aquel simple roce podría condenarlos si alguien lo notaba. Pero al mismo tiempo, era incapaz de arrepentirse. Dentro de ella, la fe se mezclaba con el deseo, y la devoción de la misa se transformaba en un refugio para sus sentimientos secretos. Al terminar la ceremonia, la capilla se vació lentamente. El cielo estaba teñido de tonos naranjas y violetas, como si la naturaleza misma quisiera guardar el secreto de lo ocurrido. Juan permaneció unos instantes en el atrio, fingiendo esperar órdenes, pero en realidad observando de lejos cómo María Clara salía rodeada de criadas. Ella no volteó, pero su andar revelaba la agitación de su pecho. Esa noche, mientras las velas iluminaban tenuemente la hacienda, ambos recordaron aquel instante. En la soledad de su cuarto, María Clara acarició el pañuelo que había recuperado de manos de Juan, como si en el hilo bordado quedara grabada la promesa de un amor imposible. Juan, en la senzala, cerró los ojos y dejó que el recuerdo de su mirada le diera fuerzas para soportar la dureza de su destino. Era apenas un gesto pequeño, un roce de manos.
Pero en los tiempos de cadenas y prohibiciones, ese mínimo instante tenía el peso de un milagro. La hacienda dormía bajo un cielo estrellado, silenciosa después de un largo día de labores. Pero en medio de aquel silencio, había un corazón que no encontraba reposo. María Clara no podía apartar de su mente la escena del pañuelo en la capilla. Cada vez que cerraba los ojos, sentía otra vez el roce de la mano de Juan, el calor furtivo de su piel sobre la suya. Esa noche, impulsada por una fuerza que ni ella misma entendía, decidió salir de su cuarto. Caminó en puntillas por el corredor iluminado apenas por la luna, cuidando que las criadas dormidas no notaran su ausencia. Sus pasos la llevaron hacia el viejo granero, un lugar donde rara vez alguien se aventuraba a esas horas. Juan, por su parte, no podía dormir. La dureza de la cama de madera en la senzala no era lo que lo mantenía despierto, sino la memoria de la mirada de María Clara. De repente, escuchó un leve crujido en el patio. Movido por una mezcla de curiosidad y presentimiento, se levantó y caminó sigilosamente hasta el granero. Allí, entre las sombras y el olor a heno, sus caminos se cruzaron de nuevo. María Clara se estremeció al verlo aparecer en la penumbra. Nadie debía encontrarlos allí, y sin embargo, el destino los había reunido una vez más. «Señorita», susurró Juan, con la voz temblorosa, bajando la mirada. «No debería estar aquí». «Ni tú tampoco», respondió ella, intentando sonar firme, aunque su voz se quebraba. «Pero, no podía quedarme en mi cuarto». Un silencio cargado de tensión los envolvió. Afuera, los grillos cantaban como si el universo entero quisiera guardar su secreto. Juan dio un paso atrás, intentando resistir a lo que sentía, pero María Clara avanzó, rompiendo las cadenas invisibles que la tradición y el miedo habían colocado entre ellos. Sus ojos se encontraron de cerca por primera vez, sin la distancia de la capilla ni el resguardo de la multitud. En aquel instante, el mundo exterior dejó de existir. Ella alzó una mano temblorosa y rozó el rostro de Juan, como quien toca un santuario prohibido. Él cerró los ojos, atrapado entre la devoción y el deseo. «No temas», dijo María Clara, apenas en un suspiro. «Dios conoce lo que sentimos». Entonces, sin pensarlo más, sus labios se encontraron en un beso breve pero ardiente, un beso que nació del silencio y de la urgencia de sus almas. No era solo pasión, era un grito de libertad, un acto de fe en que el amor podía desafiar la injusticia. Cuando se separaron, el miedo volvió a colarse entre ellos. Sabían que si alguien los descubría, el castigo sería implacable. Pero al mismo tiempo, algo había cambiado para siempre. Ya no podían negar lo que los unía. María Clara recogió con prisa su velo y murmuró: «Debemos ser cuidadosos, pero no puedo renunciar a lo que siento». Juan inclinó la cabeza, como si aceptara un voto sagrado. «Aunque el mundo me lo niegue, mi corazón será tuyo, señorita». El granero volvió a sumirse en el silencio, pero aquel beso quedó grabado en la eternidad. Era el inicio de una lucha secreta entre la fe, la tradición y un amor que desafiaba todos los mandatos. El amanecer llegó con un frío que parecía atravesar los muros de la hacienda. María Clara despertó con el corazón acelerado, recordando cada detalle de la noche anterior. Su cuerpo aún conservaba la calidez del beso que había compartido con Juan, y una mezcla de alegría y temor la invadía. Cada sonido de la casa parecía un aviso. Alguien podía descubrir su secreto en cualquier momento. Juan, mientras tanto, regresaba a la senzala con pasos cautelosos. Sus compañeros notaron su rostro pensativo, y aunque intentó disimular, la emoción contenida brillaba en sus ojos. Nadie sabía de lo que había ocurrido en el granero. Ese secreto estaba solo entre ellos, tan delicado como un cristal que podía romperse con la más mínima presión. Ese día, durante la misa obligatoria, María Clara y Juan se cruzaron de nuevo entre los bancos y la multitud de la capilla. Los murmullos de los otros fieles no eran nada comparados con el rugido silencioso que sus corazones emitían. Cada mirada furtiva, cada leve roce de manos era un desafío silencioso a las reglas de la hacienda y de la sociedad que los rodeaba. Al mediodía, mientras los criados trabajaban en el campo, la joven se escapó hacia el jardín secreto detrás de la casa principal. Allí, rodeada de flores silvestres y del canto lejano de los pájaros, esperaba a Juan. Cuando lo vio aparecer entre los árboles, su corazón dio un salto. «No puedo dejar de pensar en ti», susurró ella, acercándose a él con cuidado. «Y yo en ti», respondió Juan, tomando sus manos entre las suyas. «Cada instante que pasa sin ti es un tormento». Pero mientras sus palabras se cruzaban, un sonido inesperado los alertó. Pasos que no pertenecían ni a ellos ni a sus compañeros habituales. Se escondieron tras un roble,
conteniendo la respiración. Era la mirada inquisitiva de un capataz, alguien que siempre vigilaba con atención los movimientos de los esclavos y, sobre todo, de la hija del patrón. María Clara comprendió en ese instante que su amor no solo era peligroso, sino que podía traer consecuencias graves para ambos. Sin embargo, la tensión también intensificaba su pasión. Cada riesgo hacía que sus sentimientos fueran más intensos, más reales. Esa tarde, mientras la luz dorada del sol se filtraba por los ventanales de la capilla, ambos comprendieron que su relación se había transformado. Ya no era solo un deseo secreto, sino un vínculo que desafiaba la autoridad, las normas sociales y el miedo. Pero la pregunta permanecía: ¿podrían sobrevivir a las amenazas que ahora se cernían sobre ellos sin perderse? La tensión en la hacienda aumentaba con cada día que pasaba. María Clara despertaba con un nudo en el estómago, recordando los riesgos de su amor secreto con Juan. Sabía que la mirada de los sirvientes, los murmullos de los capataces y la vigilancia constante de su padre eran amenazas latentes, siempre listas para romper la delicada burbuja que habían construido. Juan, por su parte, sentía un peso creciente en los hombros. Cada momento compartido con María Clara era un regalo, pero también una amenaza que podía costarle la libertad, o peor, la vida. La sencillez de sus encuentros, los gestos furtivos y las miradas llenas de ternura se volvían cada vez más difíciles de sostener bajo la mirada atenta de los demás. Una tarde, mientras María Clara paseaba por los jardines de la hacienda, notó que alguien los seguía desde la distancia. Su corazón se aceleró al reconocer al capataz que siempre vigilaba a los esclavos. Juan, que la acompañaba a escondidas, también lo vio y supo que la situación se había vuelto más peligrosa que nunca. «Tenemos que ser más cautelosos», susurró Juan, tomando su mano y llevándola a un rincón oculto del jardín. «No podemos permitir que nos descubran». María Clara asintió, aunque su corazón latía con fuerza. La idea de esconderse, de vivir su amor en secreto, le dolía y al mismo tiempo lo hacía más intenso. Cada roce de sus manos, cada beso robado, era un desafío a la autoridad y a la sociedad que los separaba. Esa noche, mientras el silencio de la capilla envolvía la hacienda, María Clara se arrodilló ante la cruz, rezando con fervor y miedo. Su corazón estaba dividido entre el amor que sentía y la obediencia que debía a su familia. Juan, en la senzala, hacía lo mismo, prometiendo protegerla aunque eso significara arriesgarlo todo. Pero el destino parecía jugar en su contra. Un comentario descuidado de un sirviente curioso comenzó a sembrar rumores que podían llegar a oídos de su padre. Cada palabra pronunciada a escondidas, cada gesto compartido en secreto, se convertía en un peligro potencial. La sombra del descubrimiento crecía, y ellos lo sabían. A pesar del miedo, María Clara y Juan entendieron que su amor no podía ser detenido por amenazas externas. La pasión que los unía era más fuerte que la injusticia, más intensa que el temor. Sin embargo, también comprendieron que cada decisión que tomaran tendría consecuencias definitivas, y que el siguiente paso debía ser medido con cuidado. La tensión había alcanzado su punto máximo. Los rumores que circulaban por la hacienda habían llegado finalmente a los oídos del señor de la casa. María Clara sentía un nudo en el pecho mientras escuchaba los pasos firmes de su padre acercándose a la capilla, lugar que tantas veces había sido refugio de sus secretos. Juan, en silencio, se encontraba escondido tras las columnas, observando la escena con el corazón en la garganta. Cada instante parecía eterno. La luz de la tarde se filtraba por los vitrales, proyectando sombras que parecían bailar con cada latido de sus corazones. María Clara recordó cada instante compartido con Juan, cada mirada furtiva, cada roce de manos, cada beso robado bajo la protección de la oscuridad. Ahora, todo ese amor estaba al borde de ser descubierto. Cuando el Señor entró, sus ojos buscaban castigar lo que creía una traición. Sin embargo, María Clara, con valor renovado, decidió no esconder más su amor. Con voz firme, explicó la profundidad de sus sentimientos y cómo Juan, a pesar de las diferencias sociales, había demostrado un respeto y un cariño inquebrantable. Juan, con la cabeza erguida, sostuvo la mirada del Señor. No hubo palabras arrogantes ni súplicas, solo un amor sincero, capaz de atravesar las barreras impuestas por la sociedad. La tensión se transformó en un silencio expectante, mientras cada uno de los presentes contenía la respiración. Finalmente, el Señor, sorprendido por la sinceridad y la fuerza del vínculo que unía a su hija con Juan, decidió que aquel amor, aunque prohibido por costumbres, no podía ser ignorado. Comprendió que la felicidad de María Clara no podía ser sacrificada por la rigidez de la tradición.
Con lágrimas contenidas, María Clara y Juan se acercaron, tomados de la mano, conscientes de que su amor había superado la prueba más difícil. La capilla, testigo silenciosa de su pasión y miedo, ahora parecía iluminarse con la promesa de un futuro compartido, lleno de respeto, amor y esperanza. En los días siguientes, la hacienda cambió lentamente. El respeto y la comprensión comenzaron a reemplazar la rigidez y el temor. Cada gesto compartido entre María Clara y Juan se convirtió en un símbolo de valentía, mostrando que el amor verdadero no conoce barreras ni prejuicios. El amor auténtico desafía las normas injustas y nos enseña que la valentía y la sinceridad son más poderosas que cualquier miedo. A veces, los secretos más profundos solo encuentran su libertad cuando se enfrentan con corazón abierto. Si quieres leer más historias intensas y descubrir secretos ocultos que atraviesan el tiempo, suscríbete al canal y acompáñanos en cada nueva aventura. No te pierdas los próximos relatos llenos de pasión y emoción.